Hermanos, muy buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a este tiempo que tenemos para reflexionar en los salmos de esperanza. Como cada miércoles hemos ido estudiando y reflexionando partes del Salmo 119. Hoy veremos del verso 105 al verso 112. Antes de iniciar, quiero darles la bienvenida a cada uno de mis hermanos de la Iglesia de Dios es Amor, pero muy en especial y particularmente a cada uno de aquellos de nuestros hermanos que participan de otras iglesias que se encuentran dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, en alguno de los estados de nuestro país o fuera de la República. Sean todos, pues, bienvenidos. Es un gozo poder compartir la palabra de Dios y quiero invitarles para que inclinen su rostro y juntos pidamos la dirección de nuestro Dios para este momento que tendremos de reflexión. Nuestro buen Padre Celestial, en esta hora una vez más estamos delante de ti, llenos de gratitud, nuestro buen Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu mano. Señor, no podemos quedarnos callados, porque todo lo que hemos recibido de ti ha sido lo justo, lo necesario, y en algunas ocasiones mucho más allá de lo que requeríamos, y reconocemos que eso viene de tu mano. Gracias te damos por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, el sustento material que nos has prodigado. Pero en esta hora, cuando nos acercamos al estudio de tu palabra, queremos rogarte, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que ponga el colirio en nuestros ojos, corra el velo que nos impida ver con claridad tu palabra. Y, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que dé su fruto a su debido tiempo, y que cada uno de nosotros no nos conformemos con ser oidores olvidadizos, sino que nos comprometamos contigo a ser hacedores de tu palabra. Dios, los tiempos reclaman y piden, Señor, que nosotros seamos hacedores de tu palabra. Por nuestras fuerzas y por nuestra capacidad, Señor, no podemos. Por eso te rogamos, nuestro buen Dios, que tú seas el que nos aliente, el que nos exhorte, el que nos anime, Señor, el que nos haga ver que esta carrera en la que estamos, Señor, tiene una meta, y tiene una meta, Señor, que es la de estar junto contigo, gozando de tu presencia y disfrutando de la plenitud de estar, Señor, en la patria celestial. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te doy por la oportunidad que me das de compartir. Y, Señor, te ruego que tú dirijas mi mente y mis labios para que lo que brote sea palabra tuya y no pensamiento humano. Te lo ruego humildemente en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a dar lectura a la porción de la palabra de Dios que vamos a considerar en esta tarde. Como les decía, es el Salmo 119, del verso 105 al verso 112. La palabra de Dios dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean gratos los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Esta es la estrofa número 14 de esta porción de la palabra de Dios del Salmo 119. Y en este momento vamos a hablar en especial sobre la luz. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido las experiencias de que se va la luz de nuestra casa y entonces recurrimos a buscar. Antiguamente, cuando yo era pequeño, me acuerdo que era muy dado buscar una vela, ¿no? Buscar una vela, encender una, dos, tres, para que nos pudiéramos alumbrar. Con el paso del tiempo, entonces nosotros también pudimos recurrir a una lámpara, ¿no? Y esta lámpara nos ayudaba para poder encontrar las cosas que nosotros necesitábamos. Pero la luz ha sido indispensable y es necesaria para muchas de las actividades que nosotros realizamos. Durante 27 años he tenido la oportunidad de recorrer la autopista México-Cuernavaca, Cuernavaca-México. Es un placer para mí poder manejar, pero sobre todo es un deleite cuando es una autopista
que está vacía y que me permite disfrutar del paisaje porque hay un buen clima, hay una tarde soleada, hay un viento fresco. Pero esto no siempre es así. A veces hay demasiado calor, en otras ocasiones hay demasiada lluvia. Y cuando hay calor y hay lluvia, pues a lo mejor es posible permitir que nuestro avance, nuestro recorrido en la autopista lo podamos hacer de una manera ligera. Pero hay momentos en que en la autopista nos podemos encontrar con situaciones un poquito complicadas, una fuerte lluvia. Pero además de la lluvia, que esté acompañada de niebla. Quiero decirles que en 2 o 3 ocasiones durante estos 27 años me han tocado 2 neblinas que no podía ver más allá de 1 metro de distancia. Quiero decirles que yo imaginé que en otras ocasiones, como lo había vivido, sería una neblina que comprendería unos cuantos kilómetros, que no serían demasiados kilómetros. En estas 3 ocasiones no fue así. Salió un poco tarde y algunos compañeros me habían manifestado que había una neblina muy fuerte y que esa neblina había provocado una serie de accidentes. Salí un poco temeroso, pero confiado en que la neblina solamente estaría en alguna parte de la autopista y no estaría todo el camino. Cuando tomé la autopista, a los pocos kilómetros me encontré que ya estaba en medio de la niebla. Y entre más iba avanzando, era menor el nivel que yo tenía para poder ver, para yo poder comprender o saber la distancia que había entre el vehículo que iba delante de mí y la distancia que traía del vehículo que estaba detrás de mí. Quiero decirles que ha sido una de las experiencias más difíciles para mí, más estresantes, más angustiantes que yo he sufrido. Sin embargo, me llamó mucho la atención porque algunos conductores se pegaban a los autobuses y se iban atrás de ellos y veía que ellos no reducían la velocidad. Se mantenía una velocidad constante de 100 kilómetros. Yo definitivamente pensé que eso era muy riesgoso y opté por irme a mi paso. Una luz en la tiniebla. Todos sabemos la ansiedad que produce el no poder ver con claridad. No poder ver con claridad lo que hay delante nuestro. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos que parece que estamos perdidos en la niebla? David era un gran rey, pero no menos humano de lo que somos nosotros. David tuvo que enfrentar problemas, no como el que yo enfrenté, pero vivió momentos que parecieron terriblemente oscuros y aprendió a abrirse camino en la oscuridad. Y aquí, en esta porción, en esta estrofa del Salmo 119, nos lo describe de una manera clara y sencilla. Inicia diciendo esta porción de la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es el instrumento que Dios le ha dado al hombre para alumbrar su camino. El vivir la palabra de Dios contribuye a guardar sus pies en el camino de Dios. Una gran regla de estudio bíblico es el recordar que hay 2 palabras importantes en la Biblia, y estas son así y cómo. Dios nos enseña que el uso constante de las comparaciones. Dios hace comparaciones utilizando estas palabras, así y cómo. Sin embargo, el salmista no dice que la palabra de Dios es como. El salmista no dice que la palabra de Dios es como una lámpara. Declara que la palabra de Dios es una lámpara a sus pies. Es una lámpara a sus pies. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿qué hacemos cuando no podemos ver por donde andamos? ¿Qué hacemos cuando nos rodea la niebla de la vida? La Biblia nos enseña que vivimos en un mundo de tinieblas. Cuando las tinieblas a nuestro alrededor son tan densas que no podemos ver el camino que tenemos por delante. ¿Qué hacer? Dice el salmista
y nos recuerda diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra. Observe cuidadosamente lo que está diciendo este pasaje, porque este pasaje, a pesar de que es algo teórico, también es algo práctico. Observe que dice que esta lámpara va dirigida a los pies y no a los ojos. Yo no sé cuántos de nosotros hemos intentado atravesar un bosque oscuro en una noche, sin luna, solamente armados con una linterna de bolsillo. Esta evidentemente no va a emitir la luz suficiente para iluminar el bosque, pero sí va a emitir la luz suficiente para que nosotros podamos iluminar el lugar donde vamos a dar el siguiente paso. Si tenemos una lámpara que emite la luz suficiente para iluminar nuestro siguiente paso, ¿cuál debería ser esa lámpara? Y David lo identifica. La lámpara que puede alumbrar mi siguiente paso es la palabra de Dios. Recordemos, la lámpara es para nuestros pies, no es para nuestros ojos. Cuando ponemos nuestra fe en lo que la Biblia dice, la palabra de Dios entonces se torna en una lámpara para nuestros pies que nos muestra dónde dar el siguiente paso. Cuando nosotros aplicamos esta lámpara a nuestros pies, tenemos lo que David llama una lumbrera a mi camino. Cuando nuestros pies andan conforme a lo que la Biblia dice, Dios ilumina el camino delante nuestro a través de esta lámpara, para evitarnos caer en este mundo tenebroso. La Biblia es el instrumento que Dios ha provisto para darnos luz en las tinieblas. Nuestra lámpara es la palabra de Dios. Muchas veces, torpemente, hemos intentado sustituir esta lámpara y la hemos tratado de sustituir con innumerables cosas, pero lo único que hacemos es obstaculizar que esta lámpara nos alumbre, que es la palabra de Dios. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú te has comprometido alguna vez a andar en la luz de esta lámpara? Dios ha provisto luz para nuestro camino. Para recibir esa luz es necesario que utilicemos la lámpara para que esta lámpara guíe nuestros pies. Como dije anteriormente, la Biblia es el instrumento que Dios utiliza y nuestros pies son los instrumentos que nosotros usamos para andar en su luz. Ahora, utilizar esta lámpara nos lleva a hacer un compromiso. Un compromiso como lo hizo David. Él lo comprendió. Él comprendió que utilizando esta lámpara le iba a beneficiar en su camino. Por eso, en el versículo 106 de este salmo dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. El valor de un individuo se ha devaluado tanto. Y muchas veces nuestras palabras o lo que nosotros decimos quedan en tela de duda. Por eso es que muchas veces nosotros vamos o hemos visto en películas, o si alguno hemos tenido la oportunidad de asistir a una corte y participar haciendo algún juramento, lo tiene que constatar el juez, un notario, alguien que pueda decir que lo que nosotros decimos es cierto. David vivía en una época en la que la palabra de un individuo era tan válida como el individuo mismo. Hoy día, el único valor que tienen muchas de nuestras palabras, de muchas palabras que dirigen los individuos, es el respaldo que le pueda dar un abogado a nuestra palabra. La norma de Dios no ha cambiado. Él siempre ha tomado los juramentos muy en serio. El hijo de David, Salomón, el predicador del libro de Eclesiastés, comprendió este punto con claridad. Y él lo marcó allí en Eclesiastés capítulo 5, versos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa,
no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dios guarda nuestros juramentos. ¿Qué hacemos nosotros con los juramentos que hacemos a nuestro Dios? ¿Cuántas veces hemos ofrecido un voto solemne a Dios para, pasados unos días, retractarnos de lo que nos comprometimos, cambiar de opinión? ¿Nos hemos puesto a pensar que eso nos lleva a tener problemas? Por lo tanto, entonces tenemos que comprender la Biblia, que la tenemos que tomar en serio, porque lo que Dios dice en su palabra, lo dice en serio. No debemos tomar a la ligera las palabras que Dios nos indica, ni tampoco las palabras que nosotros le dirijamos a Él. Por eso es importante que nosotros podamos entender cuál es la clave para poder comprender la palabra de Dios. Y lo importante es prestar atención a la palabra. Si no damos valor a nuestras propias palabras, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué habríamos de valorar las palabras de Dios? ¿Es que las palabras ya no tienen tanta importancia para nosotros hoy día? Pero deberían tener importancia. David hizo una afirmación notable allí en el Salmo 26:1, diciendo, «Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear». Tengamos cuidado con lo que decimos. Dios responde a la oración. Sí, Dios responde. Y qué asombrosa expresión podemos encontrar cuando vemos que Jehová juzga nuestra integridad y Él desea que seamos íntegros en lo que nosotros le expresemos. David añadió que él actuaba sin titubear. Tal vez usted y yo somos de esas personas que a veces titubeamos al andar. Pero ¿por qué titubeamos? ¿Por qué dudamos? ¿Podemos desconfiar de Dios? ¿No debería ser al contrario, que deberíamos de confiar en Dios? ¿Pero por qué dudamos? Porque a veces nosotros prometemos cosas y después no las cumplimos. Sin embargo, nuestro Dios, lo que ha prometido, lo cumple. ¿Cómo puedo andar en la luz de la palabra de Dios si mis propias palabras carecen de valor? La pequeña linterna no nos va a servir entonces de mucho. No nos va a ayudar demasiado si dudamos. Para tener luz en el camino necesitamos sujetar esa lámpara. Y esa lámpara es la palabra de Dios. Sujetarla para que nos pueda ayudar a dar el siguiente paso. Debemos de asegurarnos que nuestros pies se dirijan en la dirección correcta. Y la única que nos puede marcar la dirección correcta es la palabra de Dios. Por eso entonces tenemos que decir, como lo dijo David, como lo externó David: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Guardemos nuestros votos. Hagamos lo que decimos. El verso 107 al verso 110, el salmista nos muestra que él entiende perfectamente, que comprendía que la oscuridad alrededor de él era demasiada, pero que necesitaba estar atento a utilizar la lámpara que alumbraría el camino que tenía por delante. La palabra de Dios permanece como una luz, como una única luz para los hombres en la presente
de la oscuridad. ¿Cómo podemos ver en la oscuridad de la noche? Con la lámpara de Dios que nos ha sido dada. Si no fuera por la palabra, esta palabra que nos ilumina, estaríamos perdidos en nuestro camino. La palabra de Dios nos ilumina el camino y siempre llegaremos a conocer cuál es la luz que nos puede alumbrar. Dice el Salmo 119, verso 7, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. David tiene un problema. No lo dice claramente. Dice que está afligido en gran manera. La mayoría de nosotros tenemos dificultades. Y no es difícil que nos podamos identificar con lo que externa aquí David, que dice que está afligido en gran manera. Sea que estemos afligidos o que no estemos realmente afligidos, en algún momento llegaremos a estar en esta situación. Por eso David le pide a Dios que lo vivifique. Y la gracia de Dios que nos salva, y la gracia de Dios que nos sustenta a través de las pruebas de la vida. ¿Cómo podemos recibir esta vivificante gracia de Dios en medio de nuestra aflicción? David nos da la respuesta. Conforme a tu palabra. No es posible apartarnos de este hecho. Esta es la razón por la cual la gente se siente perdida en sus aflicciones. No tienen idea de qué hacer ni a dónde ir. No tienen luz porque no están en la palabra de Dios. Y en su aflicción corren a un consejero o recurren a sus padres, a sus familiares, recurren a un buen amigo. Y seguramente que ellos no son malintencionados cuando brindan sus consejos, cuando tratan de orientarnos. Pero, ¿alguna vez hemos usado un casco de minero? La luz del casco de un minero apunta directamente enfrente de uno. ¿Qué hace? Ilumina el camino. No da el lugar a que ilumine el camino de mi amigo, de mi padre, de mi compañero, de mi vecino. Cuando utilizamos esta luz, ilumina solamente nuestro camino. Por eso es que Dios nos ha dado una lámpara que alumbre nuestros pies, no nuestra cabeza. Pero el principio se aplica de la siguiente manera. La lámpara ilumina hacia adelante. ¿Para qué? Para alumbrar su camino. Su lámpara alumbrará siempre su camino. Por eso es que dice ahí en el verso 108, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. La disposición de los sacrificios voluntarios también habían sido sacrificios que a veces se habían considerado obligatorios, los cuales trataban con el pecado, y los sacrificios voluntarios eran las llamadas ofrendas de olor grato, y eso lo podemos ver allí en el libro de Levítico, donde se le da las instrucciones al pueblo de Israel lo que tiene que hacer. Lo interesante de esto es que ningún miembro de la sociedad judía quedaba excluido de dar ofrendas. ¿Por qué? Porque las ofrendas iban desde presentar becerros, carneros, ovejas y machos cabríos, hasta tórtolas y palominos. Esto eran ofrendas que podían presentar los pobres. Las ofrendas de alimentos también podían ofrecerse, además de los holocaustos. ¿Estos qué simbolizaban? Estos simbolizaban la dedicación total y la reconciliación con Dios. Él se agrada por las ofrendas voluntarias de su pueblo, pero se agrada porque estas ofrendas voluntarias deben ser movidas por su amor hacia Él, por el amor que le debemos dar a Él.
David nota algo diferente. Y él dice que él ofrece a Dios los sacrificios voluntarios. Sacrificios voluntarios que vienen de mi boca. Y solo hay un lugar en la Escritura donde menciona esta situación. Dice que Israel se había engrosado con la religión y que los sacrificios se habían tornado tan importantes que Dios había quedado en un segundo nivel. El Antiguo Testamento en repetidas ocasiones reprende al pueblo de Israel por tener esa actitud. Y David comprende que la palabra de Dios le muestra que hay que buscar la dirección de ella para que los sacrificios que él presente sean conforme al corazón que Dios demanda de sus hijos. Por eso podemos ver allí en Deuteronomio 23, versos 21 al 23, que dice: Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás. Lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Eso me lleva a pensar cuando participamos de la Santa Cena. No sé si usted lo ha pensado. ¿Lo hacemos con la certeza, la seguridad, lo que implica, o lo hacemos a la ligera? Si lo haces a la ligera, ten cuidado, porque a Dios le interesa la sinceridad con que lo haces y la pureza. ¿Estás comprometido con algo y ahora no lo quieres hacer? Allí en Hebreos capítulo 13, verso 15 dice: Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Dios nos ha provisto de una lámpara para la oscuridad. Es por eso que también David le pide a Dios que le enseñe sus juicios. Él sabía que tenía que sujetar la lámpara y dirigirla a los pies. Dios nos da una lámpara para nuestros pies, para que sepamos dónde debemos poner el andar, por dónde debemos caminar, anunciando también la nueva de este gran gozo. El verso 109 nos señala: Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. David conocía lo que era estar en peligro. Él vivió una parte de su vida huyendo de sus enemigos, quienes buscaban hacerle daño. Su vida había estado en peligro más de una vez. Sabía que había un peligro que podía dañar todo su ser, el de andar por el camino sin la luz. David sabía que había un peligro que podía dañar todo su ser, el de andar por el camino sin la luz de la palabra de Dios. Dios nos ha dado la responsabilidad de ser buenos mayordomos de nuestra vida. Aunque nuestro cuerpo no nos pertenece, Dios nos lo ha confiado. Y es responsabilidad suya y mía lo que hagamos de él. Nos rodea el peligro en este mundo. Y la manera en la cual enfrentamos ese peligro es la clave para poder vivir una vida confiada en medio del peligro. Usted y yo somos mayordomos de nuestra vida y tendremos que rendir cuentas ante Dios, quien nos ha confiado este cuerpo. ¿Qué cuentas le rendiremos a Él? Si usted es sabio y entendido, responderá como David: Mas yo
no me he olvidado de tu ley. Como decíamos, vivimos en un mundo que está lleno de peligro. Nuestras vidas están de continuo en peligro. Todo lo que nos rodea está en oscuridad y no podemos ver lo que tenemos que hacer. No sabemos muchas veces a dónde tendremos que dirigirnos. Necesitamos entonces encender la lámpara que Dios nos ha dado para saber dónde podemos poner nuestros pies al andar por el camino. Sin embargo, muchos corren ciegamente. Muchos recorren el camino en medio de la oscuridad. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a unas grutas y poder visitarlas. Y algunas veces a la entrada se nos ofrece el poder contar con una linterna, una lámpara para guiar el camino. Muchas veces queremos sentirnos audaces, y yo lo digo porque en alguna ocasión lo hice y realmente me arrepentí de no querer rentar una lámpara. Exponemos nuestras vidas. Y algo muy similar sucede con nosotros cuando no utilizamos esta lámpara. Exponemos nuestras vidas. La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino en medio de cualquier peligro. Dice el verso 110, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. La vida está llena de lazos, está llena de trampas. Pablo lo sabía, Pablo lo experimentó. Él sabía lo que era tener enemigos que le pusieran lazo. Y ese es especialmente uno de los principios que Pablo le advirtió a Timoteo del peligro del lazo de los impíos. Nosotros escuchamos hablar mucho de la guerra de Vietnam en la que participó Estados Unidos. Y la armada de los Estados Unidos, como lo sabemos, pagaron un alto precio, un alto costo. Pagaron un alto costo porque el enemigo siempre los engañó, el cual les ponía trampas y lazos en la jungla. Y estas trampas causaron mucho daño a las fuerzas de los Estados Unidos. Pero cuando nosotros conocemos dónde se encuentran las trampas, entonces no representan ningún peligro. De la misma manera, si nosotros estamos tomados de esta lámpara, todas las trampas y los lazos que el enemigo del alma nos quiera poner, nosotros los podremos sortear. Sabremos cómo enfrentarlos. Desafortunadamente, muchos de los cristianos ignoramos las implicaciones que tiene el no utilizar esta lámpara. ¿Por qué? Porque se han apartado de los preceptos que nos da esta lámpara. ¿Cómo podemos evitar caer en los lazos que nos ha tendido el enemigo del alma? Afuera está oscuro y no podemos ver el camino que tenemos por delante. ¿Qué haremos? La respuesta es sencilla. Aprendamos los preceptos de Dios y no nos apartemos de ellos. El verso 111 nos señala: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Una heredad es lo mismo que una herencia. Es una posesión que recibimos, ya sea de nuestros padres, de algún familiar, de algún amigo, de alguien que conocimos. Nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ha dado una herencia celestial. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La tribu de Israel no recibió una herencia terrenal. La tribu de Israel, la tribu de Leví, recibió una herencia
espiritual, no terrenal. De este modo, la tribu de Leví se torna en un tipo de iglesia. Nosotros hemos recibido una herencia y esta herencia no corresponde a este mundo. Si bien lo dice Pedro ahí en 1 de Pedro 1, versos 3 y 4, donde declara que nadie puede tocar esta herencia celestial, también hay un aspecto de nuestra herencia que nosotros podemos escoger. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si bien tenemos una herencia incorruptible e inmarcesible, también tenemos una recompensa. Nuestro Padre Celestial ha depositado una herencia a favor nuestro en el banco del cielo. Y no hay manera de que en ese banco pueda ir alguien y causar una bancarrota, robar, sustraer lo que está depositado como herencia en favor nuestro. Nadie lo puede robar. Podemos entonces hacer inversiones sabias con esa herencia o sencillamente dejarla sin tocar. Hay que hacer inversiones en el banco del cielo. Mateo lo señaló muy claramente, diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. David no se conformó con solo tener una herencia terrenal. Él escogió invertir en otra herencia, los testimonios de Dios. Hay dos cosas que durarán para siempre: la palabra de Dios y las almas de los hombres. ¿Qué cosas hay en tu cartera de inversiones? ¿Dónde estás invirtiendo? ¿Dónde estás generando intereses? Muchos creyentes están tan ocupados tratando de amasar cosas en esta tierra que no han hecho ni siquiera una inversión buena y básica, que esta inversión se ve reflejada en la palabra de Dios. A veces ni siquiera invierten en los miembros de su propia familia. El lugar donde tú hagas tu inversión eterna debe ser un asunto donde nos señale dónde está tu corazón. David dijo, porque son el gozo de mi corazón. Su corazón determina en dónde hace sus inversiones y cuándo invierte. Dice en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es el gozo de tu corazón? ¿Se goza usted en la palabra de Dios? ¿Persevera en la lectura solo porque sabe que es algo que debe hacer? ¿Qué clase de heredad escoge usted para sí? Se ha hecho un depósito a tu favor y a mi favor en una cuenta que está en el cielo. ¿Qué haremos nosotros con esa cuenta? ¿Vamos a desperdiciar el tiempo? Y cuando nosotros lleguemos al cielo veremos que nuestra cuenta ha generado 0 intereses. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Sabemos que el corazón del hombre natural está inclinado a pecar. El creyente en Cristo, cada uno de nosotros tiene un corazón nuevo. Y este corazón fija la dirección hacia dónde tenemos que encaminarnos. Usted puede inclinarlo a servir a las demandas de sus deseos, de sus pasiones, o puede inclinar este corazón para obedecer la palabra de Dios de un modo natural. La elección es suya y la elección es mía. Josué dio este mandamiento a los hijos de Israel poco antes de que él muriera. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová
Dios de Israel. ¿Alguna vez usted ha hecho semejante compromiso? ¿Sí lo ha hecho? Es posible que hayamos sufrido un tremendo fracaso. Los israelitas que estuvieron delante de Josué prometieron quitar todos los dioses ajenos que había entre ellos e inclinar sus corazones hacia Dios. Pero sin embargo, no guardaron ese compromiso. No lo guardaron por mucho tiempo. ¿Cuál es el secreto de guardar un compromiso delante de Dios? ¿Cómo puedo llegar a tener un corazón que naturalmente se incline a obedecer la palabra de Dios? ¿Acaso será por descubrir una verdad escondida en la Biblia? ¿Acaso habrá algo de la Biblia que no he aprendido? La única manera para que el corazón, tu corazón y mi corazón se inclina a la palabra de Dios es tomar una decisión y después de tomarla, ponerla en las manos de Dios. Salmo 119:36 dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. David pidió a Dios que inclinara su corazón y después dijo en el versículo siguiente: inclinó su corazón a cumplir los estatutos de Dios. La respuesta es que la inclinación del corazón requiere un acto voluntario del hombre y un acto de gracia de Dios. Nosotros decidimos inclinar nuestro corazón y después pedimos a Dios que Él nos dé la gracia para hacerlo. Esa fue la petición de Salomón cuando oró durante la dedicación del templo. Inclina nuestro corazón hacia Él. Y el salmista dijo: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de los deleites. Concluyo. En 1901 se fabricó una bombilla, y esta bombilla se distingue porque tiene 120 años de vida. 120 años de vida. Y eso los cumplió ahora el 18 de junio del 2021. Esta bombilla está ubicada en una ciudad llamada Livermore, en California, Estados Unidos. Resulta que a principios del siglo pasado, los bomberos querían iluminar un cuartel día y noche. Y para esto, pues, recibieron el obsequio de una bombilla. Un empresario se las regaló y había otras bombillas, las cuales fueron retiradas y ubicaron esta bombilla. Por décadas ha alumbrado esta bombilla. El 2001 cumplió un siglo y fue bautizada como la bombilla centenaria. Hay una teoría que nos refiere que esta bombilla, ¿por qué ha durado tanto? ¿Por qué no se ha fundido como la mayoría de las bombillas? El motivo es que el desgaste que se produce al encender y apagar las bombillas es mayor, y esta bombilla no ha sufrido esta situación, no ha estado constantemente siendo encendida o apagada. Porque cada vez que se enciende un foco o se apaga, el filamento se calienta y se enfría. Y esto hace que el material del filamento se expanda y contraiga y que esto provoque fisuras. ¿Qué tiene que ver con lo que vimos? Esa bombilla tarde o temprano se apagará, se va a fundir. Sin embargo, hay una lámpara que nunca se va a apagar, que siempre va a permanecer. Y esa lámpara es la palabra de Dios. Por eso tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es la inclinación de tu corazón? ¿La palabra de Dios es el instrumento que usas para iluminar tu camino? Nosotros necesitamos proporcionar y mantener nuestra integridad para guardar la palabra de Dios. Esa es la única manera en la que podemos tener luz en cualquier circunstancia de la vida, ya sea en la aflicción, en oportunidades de dar testimonio
o en peligros, o en persecuciones. La palabra de Dios no es un salvavidas. No es un salvavidas al cual recurrimos solo para ser rescatados de los problemas en los que nos metemos. Necesitamos escoger la palabra de Dios como nuestra heredad. La palabra de Dios debe ser el gozo de nuestro corazón para guardarnos en el camino correcto hasta el fin. Necesitamos que nuestro corazón sea inclinado a obedecer la palabra de Dios. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te doy, nuestro buen Dios, porque cada vez que nos acercamos a tu palabra, Señor, siempre tienes algo nuevo o algo que nosotros tenemos que recordar. Y gracias te damos, Dios, en esta hora, porque tenemos que ser conscientes que muchas veces, Señor, teniendo esta maravillosa lámpara, no la hemos sabido valorar, no la hemos sabido utilizar como tú esperas que la utilicemos. Padre, en lo personal yo te pido perdón. Y te ruego, Dios, que en el corazón de cada uno de nosotros, de quienes tuvimos la oportunidad de escuchar tu palabra en esta hora, consideremos cómo estamos utilizando esta lámpara, la importancia que le estamos dando, el valor que tiene en nuestras vidas y la dedicación que hacemos de ella al estudio. Padre Celestial, yo no puedo llegar más allá, más que al oído, pero tú puedes llegar a lo más profundo, al corazón. Ruego, Dios, que la promesa de que el Espíritu Santo hará la obra de perfeccionamiento en nuestras vidas siga siendo una realidad como hasta el día de hoy en cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Recibe nuestra gratitud y gracias, Señor, porque sabemos que ella no volverá vacía, sino que dará su fruto a su debido tiempo. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, un gozo, una bendición poder verles. Les recordamos que ya estamos de manera presencial. Este domingo hay la posibilidad de poder asistir a la iglesia. Les pedimos que tomen en cuenta cada una de las indicaciones que se les da para que lo podamos hacer de la manera ordenada. Y recordemos los lunes, los viernes, los momentos de oración, así como las participaciones que hay de diferentes hermanos durante la semana. Los esperamos en las clases de escuela dominical, la sociedad femenil y el grupo de jóvenes. Bendiciones.